17. Voy a leer algunos versículos. El objeto de nuestro estudio hoy es del 16 al 27. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día, con los que concurrían. Y algunos filósofos, los epicúreos y los estoicos, disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el nuevo mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Vamos a hasta aquí terminar. Y hay algo muy importante. Recuerden que Pablo y Silas se alejaron de Berea. Ellos están en el nuevo continente para ellos en su propósito. Para otros dirían están en el viejo continente, están en Europa, están en la parte de Grecia. Grecia ha sido reconocida por su educación cultural, filosófica, lingüística. De hecho, los griegos tienen una particularidad, una jactancia. Ellos dicen: no existe ninguna cosa que dentro del lenguaje griego no se nombre o se reconozca. Hay palabras en el inglés que no se pueden traducir del español al inglés. ¿Por qué? Porque el español es muy rico, no solamente en sustantivos, adjetivos, en pronombres, adverbios, en muchos tipos de conectores. Hay palabras en español que no se pueden traducir al inglés. Hay palabras que nosotros no podemos traducir al chino, y ni del chino para aquí, porque no tenemos un significado. Porque aunque el español es muy rico y variado, ¿cuántas letras, Eliana, tenemos en el alfabeto español? Empiece: A, B, C, D, E, F. ¿Cuántas tenemos? 27. Hasta cuando tú acabaste el bachillerato. Porque hace poco quitaron la H. Yo no recuerdo, son dos. La H, la R, Ajá. la I. Entonces fíjense, nuestro lenguaje va cambiando, ese es el punto. Ahora, toda ciudad que tiene mucho desarrollo
alberga no solamente a sus ciudadanos, sino a muchos extranjeros. Y cada extranjero va trayendo su aporte. Por decir, mi familia tiene un aporte muy importante que ellos disfrutan mucho. Mi familia biológica. Y no es mi presencia ni mi personalidad. Es mi comida. ¿Por qué? Porque yo vengo del Perú. Y cuando cocino, yo creo que cocino bien. Y cocino rico y ellos comen. Aunque mi esposa dice que es grasosito. Yo le digo eso es colágeno y ella me dice que no, que es grasa. Todavía no distingue una cosa de la otra. Pero lo que yo quiero que sepan es algo muy importante, mis amados hermanos. Estamos en Atenas, en la ciudad de la cultura, de filosofía. Yo les aseguro que si ustedes viajaran a ciudades como Australia, Dubái, Nueva York, París, Roma, Madrid, ¿saben cómo llegarían? Ay, tan bonito, tan chévere. Posiblemente irían algunos a buenos restaurantes, otros a buenas tabernas, dependiendo de sus adicciones o sus curiosidades. Miren, eso no le pasó a Pablo y a Silas. ¿Saben qué dice la escritura aquí? Que cuando ellos estaban en Atenas, dice, su espíritu se enardece viendo la ciudad. ¿Qué es lo que le impactó a Pablo? ¿Qué le impactó a Pablo cuando llegó a Atenas? Ahí dice en el texto, en el versículo, dice su idolatría. Miren, esta ciudad, por lo menos algunos dicen que tenían 300 tipos de dioses, 300 altares y 300 lugares. Es casi como una Bogotá. En Bogotá tú encuentras el altar a diversos dioses. A veces son más de un dios. A veces tienen diosas. Toda religión pagana siempre se jacta de tener una buena diosa. ¿Se acuerdan? En Éfeso había una diosa. La diosa de los efesios, ¿cómo se llamaba? Diana. Ahora, todas las Dianas serán que son una diosa, no, eso no. Allá había una diosa griega llamada Diana. ¿Qué es lo que impacta, queridos hermanos, a Pablo? Y miren, y cuando dice que lo enardecía, alguien se olvidó de mí, porque busqué el agua y se me murió. Pero él se enardecía, dice aquí. Estaba entregada, y ¿saben qué empezó a hacer? El método de cualquiera. Miren, hace 8 días alguien me decía, pastor, la prédica estaba buena, pero esto es muy duro. Nosotros que llevamos años, esto es duro. O sea, parece que nosotros, nos dan con clavos hincados, nos machacan. Y me dijo, ¿y cómo le predicamos entonces así a los nuevos? Porque nosotros nos aguantamos. O sea, me dicen, casi somos estoicos. Yo dije, tranquilo en mi pensamiento. Dentro de 8 días le respondo. Porque fue más de una persona preocupada, porque dice que la prédica estaba muy dura. Y con todo, miren, algunos faltaron hoy, por salud, por votaciones, por lo que fuese. El que no puede faltar es el pastor. Algún día Dios se lo va a llevar. Gracias a Dios dirán, y viene otro pastor que de pronto les predique pasito. Pero ¿saben qué dice aquí? Que Pablo hacía algo extraordinario. Discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían, y algunos filósofos. Y no sé, para algunos tal vez van a escuchar estas palabras fuertes. Algunos epicúreos y los estoicos. Nata, ¿quién son los epicúreos? No, pensé que le estabas comentando a los niños. Perfecto. Entonces, ¿quiénes son los epicúreos, Daniel? Juanda, ¿quiénes son los epicúreos? ¿Quiénes son los epicúreos? ¿Ah? Epicureos. ¿Quiénes son? Bueno, resulta que en Grecia habían escuelas de pensadores. Eran una ciudad tan educada que ellos estaban preocupados
¿de cuál sería la verdad? Estaban los que venían de Aristóteles, estaban otros de los que venían de... ¿Se acuerdan cuáles son los filósofos griegos? Sócrates, Platón. Acá solo nos citan dos, Epicúreos, ¿y quién es el otro? Los estoicos, y los dos se contraponen en ideas. En términos generales, ¿saben qué decían los epicúreos? El hombre está aquí para disfrutar de todo. Coma y beba y disfrute de su vida. El placer, eso sí, no exageres con el placer porque mucho placer te da sufrimiento. Miren, pregúntenle a Karina, ¿qué pasa cuando uno se ríe mucho? No me cuentes, le da dolor de estómago. Es en serio, uno se ríe mucho y le da dolor de estómago. ¿Sí les ha pasado? A uno se le acalambran los músculos o se le relajan los músculos. Y si uno llora mucho, ¿qué pasa? Se le hinchan los ojos. Porque el llorar también es un placer, solo que no es un placer como nosotros lo disfrutamos. Miren, yo no sé si a usted le ha pasado buenas cosas, yo no se emociona porque, por decir, a mí me emociona ver a los hermanos en la iglesia. Me conmueve mucho. Y mi corazón llora de felicidad porque, como aprendíamos con los niños, es una señal para ir al cielo. Pero hay algunos que piensan que su señal es quedarse a dormir. Están medio mal y se quedan durmiendo. Perezosos, flojos, pusilánimes. No son soldados de Cristo. Miren, queridos hermanos, cómo Pablo le predicaba a los que no conocían, porque a los que conocían, algunos piadosos es fácil. Acá dice que él iba a las sinagogas, ahí hablaban de la Biblia. A ellos es fácil, ellos conocen el Dios del Antiguo Testamento. Pero a los atenienses, a los epicúreos y los estoicos, ¿cómo no les habla? Ellos sí están nuevecitos. ¿Y saben qué es lo que dice acá? Que él estaba enardecido su corazón por la idolatría. Pero con ese celo, diciendo, ¿cómo los arranco de allá? De su ignorancia, de su torpeza, de su brutalidad. ¿Les parece suficientemente suave estas palabras? Yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque son personas que están buscando la muerte. El camino de la idolatría es el camino de la muerte. Y la muerte en las manos de Dios. Dios aborrece al idólatra. Y cuando estoy hablando del idólatra, no vaya a confundir que estoy hablando solamente de adorar una imagen. Cualquier ídolo que esté en el corazón, llámese cónyuge, hijo, economía, dinero, placer o sufrimiento. ¿Quiénes eran los epicúreos, Eliana? Pensadores filosóficos que decían y estaban convencidos que la búsqueda del placer era el mayor bien de la vida. Clase de filosofía. ¿Y qué enseñaban a sus discípulos? Disfruta de todo lo que comes, pero no comas mucho, porque te duele la pancita. Disfruta del beber, pero no tomes mucho, porque te puedes enloquecer. Disfruten de la sexualidad, no importa. Miren, el mal que hoy vivimos en el 2023 de hombres con hombres, mujeres con mujeres, ahora no sabemos ni siquiera lo que hagan. Porque dicen, ¿y tú qué eres? ¿Es LGTBI? Son muchos géneros, entonces cada letra representa uno. Pero hay uno que es género fluido. Y yo cuando dije, ¿qué es eso? No, es que hoy se sienten una cosa y al rato otra. No, y alguno dice, tú lo ves como hombre, camina como hombre, y dice, yo me siento mujer, visto como mujer, pero soy lesbiana. No, ¿cómo así? No, es que también le siguen gustando las mujeres. Eso es confuso. Es que la búsqueda del placer hace que tu mente haga un corto circuito. ¿Alguien ha pasado un corto alguna vez? ¿Qué pasa cuando hay un corto? Se va la luz. O peor, se incendia todo y todo se vuelve un caos. Así está la humanidad hoy en día. Lo que les estoy diciendo es verdad. Hoy pasa eso. Nuestros jóvenes afrontan eso.
Hay cada serie en cada plataforma que enseñan desde niños hasta grandes y hay que instruirlos a ellos. Si usted no se sienta con ellos a aprender de la Biblia y a enrutarlos, para ellos les parece normal. Ustedes entienden eso del género fluido. Hoy se sienten una cosa, mañana, al rato, ni siquiera mañana, al rato otra. Hay género binario y no binario. ¿Cuál es el género binario? Bueno, hombres y mujeres. ¿Cuál es el no binario? Es que no soy ni hombre ni mujer. ¿Qué eres? Extraterrestre, marciano, reptil. No, es que es no binario. Piensa, camina, es una locura. Y Pablo, ¿cómo enfrenta esa problemática? No los juzga, no los señala, no se burla de ellos. Dice que les predica a Cristo. Y nosotros no podemos hacer menos. Dice, algunos filósofos epicúreos. Ahora bueno, y Danielito, ¿qué serán los estoicos? Es otra escuela de pensamiento que está en contra del placer. Dice, el placer no conduce a nada. Abstente de todo y sufre todo. Todo es malo, todo es pecado. Es de aquellos que, ¿no? Entonces, hoy se levantaron, tuvieron un pensamiento de comerse un tinto con un pan dulce, una mantecada. Uy, no, eso engorda. Y hacen sufrir su cuerpo. Hoy tenemos por ese amor a la belleza, el culto a verse bien, aguantan hambre, anoréxicos, bulímicos. Algunos llegan al colmo de estar desnutridos. Oiga, pero es que en la plaza hay de todo. La vida es tan corta. El Señor dice, lo que pongan en tu mesa, cómelo, da gracias a Dios y cómelo. No comas en exceso, porque eso es gula. Pero el Señor dice, bendice, da gracias a Dios y come. ¿Por qué hoy se sienten de esa manera? Miren, el pensamiento del estoico es, el sufrimiento me va a llevar a un nivel espiritual mejor. Hago algo malo, me flagelo, me castigo, dejo que los demás me castiguen. El estoicismo es de aquel que el otro te hace el daño, no, es mi culpa. Dejen el pensamiento estoico. Pero ¿qué hace Pablo? Y esto me parece interesante. Y todos estaban curiosos porque todos pensaban, ¿saben todos qué esperan? Que tenemos que combatir las cosas paganas, la mentira. No, la Biblia nunca dice que estudiemos la mentira, dice que estudiemos la verdad. Y dice que les predicaba el evangelio de Jesús, de la resurrección. Cristo ha muerto por ustedes, hay una nueva vida en la eternidad. ¿Saben qué hicieron ellos? Lo tomaron al Areópago. Y aquí les voy a decir cómo les predicaba él. ¿Saben qué quiero que yo quiero que sientan que es con amor? Miren, hace 8 días tuve que ver 2 veces mi prédica, porque me sentí tan confrontado que me dijeron que estaba siendo duro, y cuando yo digo, oiga, yo pude haber sido más claro, más firme, denunciar mayormente el pecado, y no lo hice. Claro, porque lo hice con amor, con misericordia. Pablo, ¿saben de quién les va a hablar? Él mira toda la cantidad de dioses que habían en las plazas que tenían, en el Areópago. El Areópago era el lugar donde estaba cada dios, y cada maestro de ese dios se ponía a defender su doctrina. Había un lugar donde no había nadie, y a Pablo le pareció curioso. ¿Quién estaba en ese lugar? No, nadie. Yo no había dicho nada todavía. Nadie. No había nadie. ¿Por qué? Porque ellos eran tan dados a la cultura, a la educación, a ese cuidado filantrópico, religioso. No ofendamos a nadie. Aquí en Atenas hay un lugar y hay cabida para todos los dioses. Aquí todas las religiones se dan pasito. Y el Señor Pablo, enardecido por el Espíritu de Dios en la fe, les dice lo siguiente:
de acuerdo al texto que estamos. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí está, entonces me dirán, muy amoroso Pablo. No les dijo idólatras paganos. Uno diría, wow, Pablo cómo comienza, qué buen orador es. Muy pastoral, sí es verdad, yo lo admiro. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción. Miren, no había nadie, pero los atenienses habían puesto una inscripción ahí. Y decía, al Dios no conocido. Yo les voy a decir por qué, aunque esto parecía noble, decía, ellos querían adorar a un Dios, pues que no conocían y no ofenderlo. Porque ellos tenían una concepción de Dios diferente a la nuestra. Saben, nosotros tenemos la concepción que Dios necesita de nosotros. Ay, no, vamos a la iglesia a adorar a Dios. Vamos a cantarle. Yo he escuchado a algunos papás decirle, oye, obedece a papito Dios porque si no él se pone triste. Oiga, que nuestro Dios se ponga triste. La Biblia dice que Él está airado contra el pecado y el pecador. No está triste, está enojado, está bravo. Ustedes le enseñan a sus hijos que hay que temer de Dios, que si siguen siendo hijos rebeldes, irreverentes, groseros, mentirosos, Dios los va a exterminar y los va a enviar al infierno. Ese es el Dios de la Biblia. No dice que está triste por eso. Y si somos hijos, y aunque no se pierda la salvación, dice Dios, disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Y no solamente dice que lo disciplina, dice que lo azota. Voy a hacer un ejemplo. Si a ti el dinero hace que te desvíes de tu fe, nunca te dará dinero. Te va a estorbar, porque eres un mal mayordomo, porque no sabes agradecer a Dios con tus bienes. Porque cuando tienes dinero, plata o algún bien, usas ese bien para hacer tu voluntad y perderte de la señal del reino de Dios. Eso no es un buen padre. ¿Qué hacen los papás cuando los hijos están usando mucho el celular? No hacen tarea, reprueban los cursos. ¿Qué hacen con los tiempos de diversión? Oiga, acá no hay papás. ¿Qué hacen los papás cuando los hijos no van bien? Los disciplinan. ¿Y qué hacen? ¿Les quitan? ¿Y qué dice el niño? Mi papá es malo, no me quiere. Pero es que el mundo del internet es un mundo de muchos peligros. Y queridos hermanos, si usted llega a este lugar, no es porque Dios necesite de su oración, ni de su cántico, ni de su palabra. El que lo necesita es usted. Usted me puede escuchar virtualmente, pero lo que santifica es que venga a este lugar, que sea un hombre o una mujer de valor, como dice Pablo a Timoteo, que sean como el oro y como la plata, columnas labradas por nuestro Dios, hermoseadas por Dios, hombres valientes. Pero hay algunos que dicen la Biblia son valientes para tomar, para pelear, para descarrilarse en la vida. Para eso sí son valientes, pueden trasnochar, pero no son valientes para buscar de Dios. Pero Pablo, amorosamente, les llega y les dice, les voy a hablar al Dios no conocido. Media hora para mi introducción. ¿Por qué razón? Porque el Dios no conocido que ellos no conocían es al que Pablo les iba a presentar. Y en este sermón y en el siguiente voy a poder resolver algo que
posiblemente nosotros no consideramos. Yo les voy a decir por qué. Porque ustedes posiblemente tampoco le conocen. Porque posiblemente nosotros hoy aquí estamos es con el conocimiento de una parte de Dios. Yo he escuchado que en muchos casos varios predicadores llegan con la Biblia en mano, Juan 3:16, y le dice: cree en Cristo, Dios es amor, Cristo te ama. Yo les voy a decir algo: Cristo no ama a nadie. El Padre ama en Cristo. Y el Padre aborrece a toda persona que rechaza a Cristo como su único y suficiente Salvador. No son palabras mías, son las palabras del Evangelio. Usted puede comportarse bien, puede disfrutar de todo el placer en su vida, puede tener todos los sufrimientos. Yo he escuchado, sobre todo lo escucho a mi mamá, me dice: me acabo de caer y me golpeé, eso se lo ofrezco al Señor para el perdón de mis pecados. Es una doctrina estoica de los estoicos, no es una doctrina de la Biblia. Ningún sufrimiento humano podrá pagar por nuestros pecados, porque el único pago ante Dios válido es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando la Biblia dice que Jesucristo amó, no dice que amó una persona, dice amó la iglesia. Wow. Y dio su vida por ella. ¿Qué quiere decir? Que yo, si no estoy dentro de la iglesia del Señor, de la iglesia verdadera del Señor, no estoy siendo amado por Dios. Aclaro para los detractores. ¿Y por qué yo les digo a ustedes que posiblemente no le conocen? Porque yo sé que muchos de nosotros pensamos en Dios no de la manera correcta, como yo les decía. Yo les voy a mencionar algunos nombres para que me comprendan. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Pensemos que mañana a las 5 de la mañana y 1 minuto lo citó este personaje. Cualquiera, pueden coger cualquiera de los nombres. Y aténgase a la consecuencia si él llega primero que usted. Adolfo Hitler, Stalin, Bin Laden, Alfredo Garavito. ¿Saben la historia que habla de ellos? Asesinos, violadores, genocidas. Hay muchísimos. Hay hombres tan locos como Calígula. Mató a su madre, mató a su hermana, porque simplemente un día los contradijo. Mató a su tío porque pensó que estaba conspirando contra él. Pregunto, ¿ustedes le llegarían tarde a él? Pregunto, respondan. ¿Sí le llegarían tarde? No. Nadie. ¿Saben por qué? Porque tendríamos temor de nuestra vida. Y cuando él empiece a hablar, así hablar a locuras, ¿uno qué diría? Sí, Señor. Párese, sí, Señor. Siéntese, sí, Señor. Acuéstese, sí, Señor. ¿Por qué? Por temor. Yo les voy a decir algo que deben reflexionar en su corazón. ¿Conocen al Dios verdadero? El título de la predicación es al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque Pablo va a presentar a los atenienses al Dios que ellos no conocen. Pero yo me puse a pensar, ¿y la congregación conocerá a nuestro Dios? Para mí es triste que, miren, estamos en plena confesión de pecados y alguien se levante al baño, otro revise su celular,
suena la puerta y les da tortícolis. Oiga, estamos frente a Dios y hemos pecado contra Dios. ¿Tienen temor? Eclesiastés capítulo 12, versículos 11 al 14. Voy a leer una versión diferente a la de ustedes. Es la traducción en el lenguaje actual. Cuando los sabios hablan, ¿quiénes son sabios? Los que hablan en el nombre del Señor y presentan la palabra de Dios. Sus palabras son como la vara que guía al buey. ¿Ustedes saben cómo es la vara que guía al buey? Normalmente las varas no solamente son puntudas, sino tienen una punta especial, donde usted al buey no lo lastima. O sea, no lo va a hacer sangrar, pero sí lo va a hacer doler. Si el buey echa un poquito para la derecha, ¿qué pasaría con el surco si uno está arando la tierra con el buey? Y el buey empieza a coger por el lado equivocado. Quedarían los surcos así, ¿sí o no? Atropellando un surco contra el otro. ¿Qué hace el que está llevando el arado? Quiere que el buey vaya recto. Dice aquí, cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Su colección de proverbios viene de Dios. O sea, un sabio tiene que hablar la palabra de Dios. Y son como estacas que sostiene la tienda de la campaña. Ustedes saben que si uno no clava bien una estaca de una carpa, ¿qué pasa cuando viene el viento? Se cae. ¿Qué pasa cuando llueve? Se cae. ¿Qué pasa cuando usted de casualidad se apoya en ella? Se cae. Yo fui Boy Scout y a nosotros nos enseñaron a clavar bien las estacas, ángulo de 45 grados con nudos ciegos marineros, punto. Si usted no sabe eso, no aprende. Pero miren lo interesante. Bueno, creo que muchos no sabían que yo fui Boy Scout. Sostiene la tienda de la campaña, pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente esto. Ponerse a escribir muchos libros es cuando de nunca acabar, y ponerse a leerlos es un trabajo muy agotador. Puede terminar este libro diciendo que todo ya está dicho. Todo lo que hemos de hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Y un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que haya hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Porque hay muchas personas que se cuidan. Que no me vea mi esposa, que no me vea mi esposo, que no me vea el pastor. ¿Sí? Yo ayer estaba mirando cómo los niños estaban jugando fútbol, de lejos. ¿Pero por qué? Porque uno cuida a sus hijos, no porque desconfíe de ellos. Bueno, también las dos. Amados hermanos, ¿cómo dice la Reina Valera del 60 en Eclesiastés en el versículo 26? No, perdón, en el versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ok, nuestra versión dice, en vez de temer, dice alaba a Dios y obedecerlo. Y me parece entendible, porque si usted no sabe quién está aquí presente, si como padre no le enseña a sus hijos que hay que tener temor de Dios, Dios nos ha dado su palabra para conocerle quién es Él, y hay que tenerle temor. La Biblia dice que el único que puede mandar al ser humano al infierno es Dios. ¿Y saben cómo lo puede mandar? Si Él no lo guarda de sí mismo, si no inclina su corazón a la verdad, si no le da el entendimiento para que comprenda la palabra, si no le da ojos para ver y oídos para escuchar. Y no importa cuán grave y cuán fuerte hable el pastor. No depende esto del volumen del pastor. Volumen que el que está sentado ahí entiende y comprenda que aquí está Dios. Que cuando usted guarda el día del Señor, como leímos en Éxodo 33, versículo 17, el día del Señor es una señal que yo estoy en buen camino para llegar al reino de Dios. Y
Pablo va a decir 3 cosas de Dios, y espero que me alcance el tiempo. Una, que es creador, o sea, el Dios no conocido. Punto 1, es creador. Punto 2, es inmanente. Yo no sé si han escuchado esa palabra. Y punto 3, es providente. ¿Y saben por qué yo les voy a decir algo? Porque estoicos y epicúreos usaban la creación para sus propios fines y para sus propios propósitos. ¿Qué hace el epicúreo? Bueno, acá hay de pronto algún cristiano epicúreo. ¿Qué creían los epicúreos? El bien máximo de la vida es la búsqueda del placer. Yo he escuchado a cristianos, es que yo no le hago mal a nadie. Aunque estén matando su cuerpo, ¿y qué les importa a los demás? Es mi vida, es mi cuerpo. Oiga, ese cuerpo que tú tienes, Dios lo creó, te lo dio y te lo encargó y te dijo, tú eres mayordomo. Bueno, alguno me dirá, pastor, ¿y usted está gordo? Sí, yo miro el buñuelo y me engordo. Pero yo no me engordo, estoy gordo porque sea un glotón o coma mucho. Acá tengo muchas personas que me ven comer. Como lo necesario. Sí, estoy gordo, mi tiroides no funciona bien. También tengo más de 50 años, ya no adelgazo como antes. Hago sí poco ejercicio porque mi trabajo y ustedes reciben clases de mí, estudios de mí, todo eso demanda trabajo. Es estar detrás de pero no es porque yo quiera, porque alguno dirá, claro, es fácil decirlo, pero es que acá la escritura dice que todo Dios lo creó. Tu cuerpo no es tu cuerpo, no es para que lo perfores, lo manches, lo saques, lo tatúes, lo contamines. Porque hay algunos que piensan aquí, no, pues, es que esto es mío, no le hago mal a nadie. No, es tuyo. Dios te lo dio y te lo dio por un tiempo limitado a que tú lo administres. ¿Saben desde cuándo es ese tiempo limitado? Desde que usted nace. Porque cuando está en el vientre de la mamita tiene que cuidar esa vida. Tomar decisiones para no angustiarlo. Porque las angustias de la mamá son las angustias del bebé. Las alegrías de la mamá son las alegrías del bebé. El bienestar de la mamá es el bienestar del bebé. Pero cuando uno nace, ya empieza a ser responsable. Uno que le enseña a los niños a no golpearse, a ser prudentes, a ser sabios, a que no se quemen, a que no se corten, a que cuiden ese cuerpo. ¿Por qué le decimos a nuestros niños, duérmase temprano? Con una ilusión. El papá, 1.60, la mamá, menos de 1.5 metros. Para que crezcas. No va a crecer mucho, pero está bien. Por lo menos que alcance el papá. Y que no quede más bajito que la mamá. Pero todos somos creación de Dios y Dios nos pensó a su manera. El mundo greco-romano, romano, pagano, era un mundo idólatra. Ellos, ¿saben qué pensaban de los dioses que creían? Que los dioses necesitaban de ellos. Entonces ellos tenían que ir a adorarle y alabarle para que su Dios fuera poderoso. Porque si ellos no adoraban y no alababan, ese Dios se debilitaba. Por eso entonces, como ellos sabían que había un Dios que no conocían, ellos querían y eran tan religiosos que iban un tiempo, adoremos, cantemos, es que pobrecito ese Diosito necesita de mí. Y no, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no necesita ni de ti ni de mí, ni de nuestras oraciones, ni de nuestros cánticos, ni de que escuche su palabra. Al fin, si tú no crees, te destruirá. La Biblia dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. ¿Quién necesita de Dios? Somos nosotros, las criaturas. Se los explico, Romanos capítulo 1, versículos 21-25. Pues, habiendo conocido a Dios, y alguien dirá, ¿cómo los romanos conocieron a Dios? Pablo nuevamente le dice, miren la creación. Miren, para ser ateo, hay que ser de mucha fe. ¿Por qué? Porque la nada, ¿qué produce? Pero ellos dicen que de la nada hubo una explosión, ¡pum! Apareció la tierra, aparecieron los pescados, aparecieron las aves,
aparecieron los animales, de la nada. Pero es una fe absurda. La fe cristiana dice que existe Dios y Él es el creador de todas las cosas. Y cuando usted ve la creación, miren, yo les voy a decir algo, la tierra, esta tierra donde estamos, muchos se quejan que Bogotá es muy fría, otros que Villavicencio muy caliente. Pero si la tierra se inclinara un medio milímetro, saldría de órbita y se destruiría. Si la tierra estuviera 2 o 3 centímetros más lejos de donde nos encontramos y la tierra está sostenida en la nada, pero la Biblia dice que Dios es el que la sostiene y le da vueltas y la gira alrededor del sol. Si la tierra se moviera un poquito a cualquiera de los lados, unos morirían de frío y otros de calor. O sea, unos estarían en el microondas fritos y otros tiesos, congelados. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de corazones, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Miren, todas las culturas en la historia del mundo han creado dioses. Los incas cogieron un pedacito del, ¿sí saben de quién? De una serpiente grande que hay allá en el Amazonas, la anaconda. Las garras del cóndor, la cabeza del puma. Hicieron un sancocho y lo llamaron huiracocha. Y dijeron, ese es el Dios que creó al sol, al Inti, y que creó la luna, y que creó la tierra, la Pachamama, ¿cómo sabe? La Pachamama. Y los adoraron. ¿Por qué? Porque su mente está oscurecida. Toda persona torpe hace eso. Queridos hermanos, el mundo pagano es un mundo de una sociedad ciega, sorda, turbada, de falta de fe, en tinieblas. Ellos tienen una mala concepción de Dios. Yo le pregunto, ¿usted conoce al Dios de la Biblia que es creador? ¿Usted es el dueño de su vida, el capitán de su barco? Entonces usted es un pagano. Pero si usted es un cristiano, usted dice, Señor, ponte tú al volante, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y eso no es mágico, eso no es un sentimiento. La Biblia dice acá que debemos hacer. ¿Qué le dice a los hijos? No se duerman en el culto, no le dice eso. ¿Qué le dice? Los hijos tienen un deber, mientras que son hijos y viven en la casa de los padres, honra a tus padres. Y a las mujeres, sujétate a tu marido. Y a los hombres, ama a tu mujer. Y a los miembros de la iglesia, congrégate. Y hay muchos otros más mandamientos. Solo si el Señor es tu Señor, si tú crees que Dios está aquí. Si tú tienes una mala concepción de Dios, tú piensas que Dios es solo amor. No, Él es el creador de todas las cosas. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adorarán. Isaías 66, 1 al 2, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, donde está la casa que me habéis de edificar, donde el lugar de mi reposo. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dios es el dueño de todo, el dueño de tu matrimonio. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? Porque los idolatran, son la dignidad de muchos, pero sin Dios.
Yo tengo que reconocer que mi matrimonio es de Dios, es para Dios, para honrarlo y glorificarlo. Cuando yo me comporto como un varón, guío a mi esposa, enseño a mis hijos. Para eso tengo que ser valiente, para apartarme del mundo y apartarlos a ellos, para pelear la buena batalla. Pero cuando yo creo que soy el Señor de mi casa y que el matrimonio es mi dignidad, pues lo voy a cuidar. Pero para mí, para que digan, allá va, mire, Juan José, qué bonito matrimonio tiene. Y qué bonitos hijos, cómo están bien vestidos, bien cuidados. Queridos hermanos, ¿saben qué dice la Biblia? Como creador, Dios da a la esposa, Dios da el esposo, Dios da a los hijos, Dios nos da el trabajo, Dios nos da los oficios que tenemos, las habilidades, los dones, los talentos. Amados hermanos, no seamos idólatras, no seamos torpes. Voy a leer rápidamente Isaías 44. No sé si me alcanza el tiempo hoy para terminar. Ya estoy temiendo que no. En Isaías 44, versículo 9, va a hablar... Ay, no, pero saben que tengo la tentación de mejor leerla en otra versión. Esta versión es mucho más bonita, más diciente. ¿Cómo le dije Isaías? 44. Versículo 9 en adelante. Ustedes comprenderán que esto es con amor pastoral. Todos los que hacen ídolos son indignos. Como dice aquí, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Pero acá dice diferente. Hay otra versión que dice, la Dios habla hoy, dice son tontos. Ah, no, idiotas, dice, si no me equivoco. Una de las dos palabras usa, pero no lo entiendo. Todos los que hacen ídolos son indignos. Los ídolos que ellos atesoran no sirven para nada. Los que los adoran son sus testigos. No ven ni entienden nada. Por eso serán avergonzados. ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer un ídolo que no sirve para nada? Todos los que lo adoren quedarán en ridículo, porque los que hicieron son tan solo seres humanos. Que se junten todos aquellos que se presten a juicio estarán temerosos y avergonzados. Solo piensen un poquito como dice la Biblia. El herrero corta el metal, trabaja sobre el calor, va formando el ídolo con el martillo y lo trabaja usando sus fuertes brazos. Pasa hambre y se siente débil, toma agua y se agota. ¿Cómo se llaman los que trabajan el hierro? Herreros. Muy bien. Y mientras que están conformando la imagen, se cansan, sudan, tienen hambre, listo. Un tallador mide con su regla, hace un lápiz, un bosquejo, cincela el ídolo, con el cepillo lo marca, con un compás lo hace la figura y la belleza, a la belleza humana, para que esté en un templo. ¿Han visto imágenes de madera? Los carpinteros, los escultores hacen eso. Dice, corta el cedro, escoge un ciprés o un roble, lo deja crecer entre los árboles de los bosques, siembra un cedro y la lluvia lo hace crecer bastante. Cuando está lo suficientemente crecido como para servir como leña para la gente, él usa parte para calentarse, otra parte para hacer fuego, otra parte para hornear un pan, pero también usa otra parte del árbol para hacer un dios y adorarlo. Hace un ídolo y se inclina ante él. No piensa. Versículo 16. La mitad del árbol la quemó en el fuego. Y hace un asador. Come carne y queda satisfecho. También con ella se calienta y dice, me caliento en el calor del fuego. Con el resto hace un dios, su ídolo. Se inclina y lo adora. Le reza y le dice, sálvame, porque tú eres mi Dios. Versículo 18. No saben ni entienden. Sus ojos están cerrados para que no puedan ver. Lo mismo pasa con su mente para que no entiendan.
Ninguno se detiene a pensar de que no cuentan con el conocimiento o el entendimiento necesario para decir, oye, la mitad del árbol la quemé en el fuego, horneé el pan sobre ella, asé carne y me la comí. ¿Cómo es que del resto hago algo tan despreciable como es a lo que yo me estoy inclinando ante un pedazo de madera? Es como alimentarse de cenizas la mente, trastorna, los lleva a desviarse, no puede salvarse a sí mismo, ni dirá, lo que tengo en mi mano es un fraude. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, lo quiere corroborar Isaías 44, versículo 9. Todos los atenienses tenían más de 300 dioses, esculturas muy bonitas, o dioses a su manera, dioses hombres y mujeres. El mundo está sumido en la idolatría. Pero yo les quiero recordar, queridos hermanos, que el Dios que presenta Pablo es el Dios creador de todas las cosas. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Usted comprende que Dios está aquí? Que todo lo que tiene, aún su vida, le pertenece a nuestro Dios. Si usted mañana se levanta y hace, es gracias a Dios. Hoy al diácono Aldemar le tocó estar aquí para la dirección. Y yo le dije, ¿cómo le dije? Es por destino, ¿sí o no? Y él me dijo, no, es voluntad de Dios. Y él tiene razón. El Dios creador está en control de todas las cosas, soberano. Pablo les presenta al Dios creador. Yo les pregunto, ¿ustedes creen y conocen que Dios creó todas las cosas? ¿Que todo es de Dios? Su vida, su hogar, la economía. Y yo les voy a decir, tanto es todo de Dios que cuando ustedes mueran, nada se llevarán. Y muchos comiendo pan de dolores simplemente por ignorancia. Al Dios no conocido es inmanente. Punto 2. Ahora, ¿alguno ha escuchado esa palabra? ¿Qué significará inmanencia? Porque es un atributo de Dios y tiene que ver algo con la presencia de Dios, con que Él es omnipresente, sino que lo que está diciendo Pablo en los versículos de Hechos 17 dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La inmanencia tiene que ver con que Dios no puede ser contenido. Es que Dios está por encima de la creación. Él estaba en el principio. ¿Cómo dice Génesis capítulo 1? Cuando usted va a Génesis capítulo 1 hay unas declaraciones de la inmanencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él estaba ahí, de la nada. Él creó cosas que tenían vida y otras que no tenían vida. ¿Cómo usted se puede atrever a ser irreverente ante el Dios creador y que está presente en todo lugar y que sostiene todas las cosas? Sostiene desde una planta, un pajarillo, tu vida, mi vida. Todo lo que existe o opera dentro del universo está en las manos de Dios. Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro cuerpo por medio de sí mismo, se presentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que entender que el Señor Jesús habita en usted. Eso sí, hay un viejo hombre ahí que opina, que se resiste a Dios, que pelea contra Dios.
pero que usted tiene que rendirse ante Dios. La Biblia dice, resiste al diablo y sométete a Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios, miren lo interesante y lo importante de comprender quién es Dios. Usted hoy puede decidir mal y puede pecar si quiere. Y en medio de todo, si usted es un hijo de Dios, Dios lo va a doblegar en medio de sus decisiones y sus malas decisiones. Esa es la garantía que tenemos, que Él es nuestro Dios. Pero no nos obliga, no somos títeres. No es que usted diga, ay, estoy aquí, pero no puedo moverme. Es que Dios no me deja. No, usted toma la decisión, viene. Yo he escuchado a algunos que dicen, hasta que no cambie, pastor, yo no me puedo comprometer con la iglesia. Pobre alma, está perdida en el infierno. Es que nosotros no podemos cambiar, no queremos cambiar. El que nos cambia es nuestro Dios por medio de su palabra, de la fe, de su espíritu, con cuerdas de amor nos trae. A veces nos hace fracasar en todos nuestros ídolos. Nos estrella contra el mundo. ¿Y saben qué nos dice? Yo soy Dios, yo te estoy llamando. Y Dios llamó así a Zaqueo. Es necesario que hoy habite yo en tu casa, que pose yo en tu casa. Así llamó a Mateo, un publicano, un hombre que vendió su alma por dinero, un hombre que traicionaba a sus primos, a sus amigos, a sus padres, a sus vecinos, por plata. Es que Dios sostiene todas las cosas. Los atenienses no conocían al Dios verdadero, por eso eran idólatras, tenían ojos y no veían, oídos y no le escuchaban. Queridos hermanos, Dios personalmente está buscando a sus hijos en medio de un mundo perdido en el paganismo, en las tinieblas, en medio de la búsqueda del placer o del sufrimiento. Yo miren, cuando a mí me hablan de un transexual, yo siento tristeza y dolor, porque esa persona está convencida por la filosofía de este mundo que va a ser mujer. Se opera, se mutila, se quita, se aumenta, se pone tratamientos de hormonas, pero tiene que visitar al urólogo. No puede ir al ginecólogo, ¿por qué? No tiene ovarios. Pero el mundo en su filosofía hueca le dice que sí. Y todos esos tratamientos hormonales le destruyen el cerebro, le destruyen los riñones, le destruye el hígado, le destruye el páncreas. Claro, cuando está joven aguanta todo. Como cuando usted le entrega un carro a alguien que no sabe manejar. 30,000 kilómetros después, cambio de clutch. ¿O no es así? Y uno aprende a manejar, pero el transexual ya no puede. ¿Cómo se pone lo que se quita? Sufre. Esas personas no necesitan ser juzgadas, necesitan de Cristo. Están clamando ayuda. Que un cristiano les diga, en Cristo tienes libertad de ese pensamiento retorcido. Los atenienses no conocían al verdadero Dios. Pero Dios busca a los que va a salvar, como buscó a Zaqueo, como buscó a Pedro, como buscó a Pablo, como buscó a Sansón, a David y a Salomón. Ezequiel 34:12 dice, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueren dispersadas en el día nublado y sombrío. Y miren, las ovejas se habían dispersado después a Atenas. Estaban en medio de la sinagoga, en medio del Areópago, y Pablo predicando de Cristo. Esa misma palabra dura, fuerte. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna para ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino para salvar a pecadores, dentro de los cuales soy el primero. Entonces Dios es creador y Dios es inmanente. Nada lo puede contener y todo lo sustenta.
Y a nosotros los hijos de Dios, a los hombres, a los seres humanos, nos hizo libres. Y por nuestras propias decisiones miraremos si es que el capitán de nuestro barco soy yo o es. Eliana, ¿quién es el capitán de tu barco? Cristo. Porque si es Cristo, lo hace por su palabra, lo hace a través de la iglesia. Punto 3, y con esto termino. Es providente. Y hoy quiero recordarles, queridos hermanos, y es verdad, no existe el destino, pero existe un Dios soberano y providente que nos permite verle a derecha o a izquierda y ver su cuidado, y no somos sus marionetas. Yo siempre me he preguntado cómo mi gran error puede ser parte del plan de Dios. En 1993 yo dejé toda mi vida por una mujer. Esa fue mi decisión. Y Dios me dijo, esa no es tu mujer. Y todo lo destruyó. Y me dolió. Y yo tomé la decisión de venirme a Colombia. Y mi vida cambió. Y Dios me estaba esperando. Y yo de tumbo en tumbo llegaba al destino que Dios había planeado. En cada error, Dios ajustaba más mi camino. Esa es la historia de todos los hombres de Dios. Yo quiero que ustedes hoy recuerden, a ese Dios venimos cada domingo a adorarle. ¿Por qué usted no está en el mundo? Porque usted no es un idólatra como todo el mundo. Porque usted no está camino al infierno, buscando el placer o el sufrimiento. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican y tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino se complacen con los que practican. Queridos hermanos, miren, si usted es un hijo de Dios, tiene que empezar a tomar una decisión. Su decisión es Cristo. Y al decidir por Cristo, tiene que cambiar hasta de amigos. Porque si usted se deleita con los fornicarios, adúlteros, blasfemos, idólatras, avariciosos, llenos de maldad, homicidas, engañosos, murmuradores, detractores, aborrecedores, ¿qué hace una cristiana en la casa de una chismosa? Oigan, ¿qué hace? ¿Chismoseando? No, pero es que es una visita solamente familiar. Amados hermanos, deben recordar, la providencia de Dios gobierna toda la creación y gobierna el corazón del que es su hijo. No lo obliga. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas más maravillosas del cristiano es sentir la providencia de Dios. Aquí está el mundo y las cosas del mundo. Aquí está la iglesia y la palabra de Dios. ¿Cuál es su decisión? El creyente tiene fe. El creyente tiene el Espíritu de Dios. El creyente tiene la inteligencia para decir esto es bueno y esto es malo. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de adulterio que existe en medio de las familias colombianas? Es entre parientes y los mejores amigos. Porque no temen de Dios. ¿Cuál es el porcentaje de violaciones hacia los niños?
de parientes es en más de un 67%. Manoseos, tocadas, prácticas. Queridos hermanos, Dios no nos obliga a nada, pero Dios nos presenta el camino. Nos permite elegir. De hecho, usted hoy puede tomar una decisión, no venir a la iglesia más. Váyase al mundo. Pero si usted es cristiano, el Señor lo traerá con cuerdas de amor y lo convencerá en su corazón y decir, aquí estoy bien, aquí estoy seguro. Aquí soy amado por Dios. Es que Dios no me ama de manera mágica, no es que voy por el mundo, ¡ay, Dios me ama! Usted se imagina así, los cristianos serían como retrasados mentales. No, Dios me ama a través de personas, Dios me respalda a través de personas. La providencia de Dios gobierna su creación y permite el desarrollo de la humanidad, pero de manera especial conduce a sus hijos en la ruta adecuada. Usted está aquí conociendo al verdadero Dios que lo ha traído, y usted con abnegación, con humildad, diciendo, Señor, aquí estoy como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Pablo le dice que este Dios no conocido no puede ser honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da todo a todos, vida y aliento y todas las cosas, y que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Querido hermano, hermana que me escuchas, amigo oyente, hoy es necesario que usted reconozca al Dios de la vida, al Dios creador, al Dios inmanente, ese Dios que se ha vuelto personal para ti y para mí. Tus días están contados. Vive para Dios. No esperes a mañana. Es la providencia de Dios que te ha traído a este lugar. Es la providencia de Dios que te permite escuchar este consejo. El Señor Jesús dijo, quien no se avergüenza de mí, yo no me avergonzaré de ellos. Y hay una de las cosas que a veces nos impide venir a culto. Son nuestros malos pensamientos, nuestras malas decisiones, nuestros pecados. Hoy yo les quiero decir con todo el corazón, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos que Él nos afirme en sus justos caminos, en sus bondadosos hechos. Nosotros necesitamos entender que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios es el creador y cuidador de todo lo que nosotros tenemos. No es porque usted se esfuerce más, va a ser más rico. Ni porque, miren, una característica del cristiano es que sea generoso. Yo he visto personas generosas en el corazón. Yo digo, ¿de dónde? Y siempre me dicen, es que Dios, yo doy y Dios me da más. Pero hay algunos que son miserables para las cosas buenas, para su esposa, para sus hijos, para mercar, para ofrendar. Pero son generosos para otras cosas de la vida. ¿Conoces al Dios de la Biblia? Él no necesita nada de ti. Si me estás comprendiendo de su generosidad, no solamente te ha dado la vida, los dones, los talentos, un cuerpo, te ha dado tu cónyuge, tus hijos, tu trabajo, tu salud, y solo Él puede asegurarte tu salvación. Hoy debemos reconocer que posiblemente muchas de estas cosas no hemos meditado. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hoy yo quiero invitarles, mis amados hermanos, para que consideren esto y nos rindamos al Señor. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, saber que tú estás aquí. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a
a entender que tú estás en medio de tu iglesia, que tú eres el creador de todas las cosas y que todas las cosas subsisten por ti. Afina nuestros oídos para escuchar tu voluntad y ponerla por obra. Danos, Señor, la claridad en nuestros ojos para saber que tú estás siempre con nosotros. Y, Señor, a tener discernimiento frente a los eventos de la providencia. Porque tú dejas salir el sol sobre buenos y malos. Evita que nosotros seamos sabios en nuestra propia opinión, que a lo malo llamemos bueno, que a lo bueno llamemos malo. Te estamos conociendo, Señor. Ayúdanos, Señor, para conocerte cada día más y vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.